Adriana Sánchez Mejorada nació en la Ciudad de México en 1971. Es directora general de Ámbar Diseño, casa editorial especializada en libros de gastronomía, arte e historia, y realiza diversos proyectos de comunicación gráfica. Actualmente es miembro del Consejo de Desarrollo de la Escuela de Diseño de la Universidad Anáhuac Norte. Primero que nada, quiero agradecerles por esta invitación. Y yo tengo contacto con los libros prácticamente desde que nací. Vengo de una familia de abogados y de estudiosos. Entonces, desde muy chica estaba yo sumergida en este mundo. He de confesar que en un principio no me gustaban los libros. A mí el peor plan era irnos de vacaciones y que todo el mundo leyera y nadie quisiera jugar conmigo. Y no fue realmente hasta que estaba yo en la carrera que entendí lo que era hacer un libro en donde te enseñaban pues, todo el proceso, que fue que me enamoré de los libros y encontré esa pasión para con los libros. Yo estudié diseño porque desde muy chica me gustaba hacer manualidades, me gustaba todo lo que tuviera con dibujar, con pintar, con todo lo que, ahora sí, crear con las manos. Y según yo, todo lo iba yo a crear con las manos en diseño. Y estudié en la Anáhuac del Norte. Yo primero empecé a trabajar en Fernández Cueto Editores con José Pablo Fernández Cueto, en donde estuve 5 años, en donde aprendí de todo, en la época en donde todavía había cromalines, en donde había negativos, pruebas de color, y fue ahí en donde me fueron enseñando cada parte. Después de los 5 años, no nada más estaba yo ya haciendo lo que es el diseño, sino también me tuvo la confianza de estarme enseñando toda la parte de cómo se maneja una editorial, cotizaciones, supervisión, coordinación editorial. Entonces, gracias a esos casi 5 años que estuve en Fernández Cueto Editores fue que me metí en el mundo editorial. Y después me fui 2 años de maestría a Estados Unidos, a Boston University, y luego estuve trabajando en el área de Internet, de web design, el cual no me gustó mucho. Entonces, cuando regresamos a México, junto con mi amiga Mar Orbañanos, decidimos crear Ámbar Diseño y nos asociamos, y en un principio pues éramos despacho de diseño. A nosotros nos tocó vivir la crisis del 95, en donde pues, la gente no quería hacer muchos libros, entonces no queríamos que fuera nada más un editorial, sino que fuera un despacho de diseño que se enfocara, pues, lo mismo poder diseñar un logotipo que un empaque o un anuncio o lo que te pidieran. Pero pues la experiencia en los libros y esta pasión que tengo con los libros fue lo que ya pues Ámbar se convirtió más en Ámbar Editores que en Ámbar Diseño. Hice la solicitud en varias universidades y Boston me gustó mucho porque, como bien me comentó Tulia, que era mi supervisora de tesis, Boston tenías lo mejor de los dos mundos. Tenías la cultura europea con la vida más o menos europea, pero con el mundo americano. Y el plan de estudios de Boston University me gustó mucho. El director en esa época era un diseñador que había sido contemporáneo de Paul Rand y de todos estos diseñadores americanos con renombre, y me llamó mucho la atención su plan de estudios. Mientras estaba estudiando la carrera, tuve la oportunidad de que me contrataran en varios proyectos como freelance. Y sí es un mundo completamente diferente cómo se hace el negocio en Estados Unidos que en México. Aprendí mucho, es un tema un poco más metódico, pero fue muy interesante encontrar otra forma de trabajar. Me di cuenta que los mexicanos tenemos un sello muy importante en el estilo de cómo diseñamos. Usamos el color con mucha libertad y pues, sin miedo. Estudié con diferentes nacionalidades, había coreana, había argentina, había americanas, española, y el uso que tenemos los mexicanos es mucho más aventado, no es tan sutil el uso de color. Yo ponía una plasta color magenta y a todo el mundo decía, ¿y vas a dejar una plasta magenta? ¿Y que no está muy chillón? Y dice, pues no, sí me funciona muy bien. Cuando tú veías que
a los de otros países, por lo menos en el equipo que yo conviví, les costaba un poco más de trabajo ese tipo de usos en los colores. Y luego trabajando en el área de Internet, reafirme esta parte que el diseño mexicano tiene una huella muy importante dentro de el mundo del diseño, porque es la forma en cómo expresamos, en cómo vemos todo este arte que traemos por herencia, por esta unión de culturas, lo traemos muy marcado. Y eso es lo que me di cuenta mucho en mi paso por Estados Unidos. Yo tenía claro desde un inicio que yo quería que fuéramos una empresa como tal. No, o sea, como que no me imaginaba yo como freelance, sino más bien dicho como una empresa. Y le empecé con Mara Orbañanos, que la conocí cuando estábamos trabajando las dos en Miami. Y ahora sí que como comentaba yo, empezamos como despacho de diseño y los proyectos se dio. No fue que dijéramos un día de, ya nos vamos a convertir en editorial, sino más bien dicho, como pues, mi background era mucho más editorial, nos fuimos enfocando a los libros y los proyectos nos fueron llevando a cada día hacer más libros que otra cosa otra de las ramas dentro del diseño. Mira, yo creo que cada proyecto tiene su propia historia y bueno, si me dejas hablando de cada uno, podremos estar unas cuantas horas aquí. Hay unos que te llegan más al alma, ¿no? Hay unos, por ejemplo, el primer libro de cocina que hice, ya en donde yo me metí más a fondo en toda la parte de coordinación editorial, fue en el de la vainilla mexicana. La vainilla es endémica de México y muy poca gente la conoce y todo el mundo la asocia con que es para los postres, el helado de vainilla o el pastelito y todo. Pero pues no, es un potenciador de sabores y es toda una mística y toda una correlación del ser humano con la planta que te lleva a adentrarte y que te llena el corazón. Y tuvimos el contacto con unas cocineras totonacas que se les llama cocineras de humo porque están sumergidas en sus cocinas llenas de humo, que están negras de humo, que se entregan a estos ingredientes que tenemos en México, o sí que originarios de México y que de aquí salieron al mundo. Entonces, al adentrarte a este proyecto, dejó una huella muy especial. No, nos hemos enfocado mucho a libros de gastronomía, porque esta pasión que hay por la comida, pero a mí en lo personal me gusta mucho que no nada más sea un recetario tal cual, sino que el libro por sí te deje. Tuvimos la suerte de trabajar con Abigail Mendoza en el libro de Identidad Zapoteca, en donde igual que con Vainilla nos metimos a esa cultura que está dentro de la cocina, el por qué cocinan de una forma, que hay un platillo especial para una fiesta, que si el mole negro, pues el mole negro no es para comértelo el día que sea, sino el mole negro es para cuando hay bodas o cuando hay celebraciones importantes. Eso es por el lado de gastronomía, que además la gran mayoría de los libros los hemos metido a un concurso internacional que se llama el Gourmand Cookbook Awards, que fue generado por un francés que se llama Edouard Contreau en París, y hoy en día llegan más de 5,000 libros y hay como 20 categorías y hemos tenido la suerte de que varios de nuestros libros han sido premiados, como el de la vainilla, como el de Identidad Zapoteca. El último que ganamos es para una nutrióloga que se llama El arte del balance. Entonces es muy bonito tener este reconocimiento a nivel mundial de que los libros de gastronomía mexicana tienen pues, un lugar especial dentro del mundo editorial gastronómico. Pero pues tenemos otros libros que no nada más son de gastronomía, sino de cultura. Por ejemplo, tuvimos la suerte de hacer el de México Celebra, que son las diferentes festividades que vemos en México. Que bueno, si hiciéramos un libro de todas las fiestas tradicionales de México, tendremos que hacer una enciclopedia como de 25 volúmenes, porque hay fiestas y pueblos, el número de santos que hay en el santoral mexicano, más las que no son adecuadas al santoral. Pero en esta pudimos estar con los parachicos en Chiapas, pero estuvimos en Muertos en Oaxaca, con los coras en Semana Santa. Entonces, el tener todo este contacto con este mundo que es México es fascinante. Otro proyecto, por ejemplo, que manejamos es el Taller del Artista, que tuvimos la suerte de entrar a los rincones de los artistas plásticos de México. Muchos de ellos de la ruptura, muchos de ellos ya grandes que nos abrieron sus puertas,
que desafortunadamente han muerto, pero el poder no es un libro en que veas la obra del pintor o la obra del escultor, sino es más bien dicho el espacio en donde crean, en donde se inspiran y en donde expresan todas sus emociones. O libros en donde están mezclados la gastronomía con la cultura, como libro de objetos con alma, en donde son los objetos que en toda casa de México vas a encontrar. No importa la clase social, no importa la educación. El mexicano, en casa de la gran mayoría de los mexicanos hay una jerga, hay un exprimidor de limones, hay un molcajete. Bueno, por lo menos el molcajete en los de antes, porque ha sido medio sustituida por la licuadora, ¿no? Pero en la gran mayoría de las casas tenemos todo este tipo de objetos que tenemos. Y este libro además estuvo en la Bienal Iberoamericana de Diseño y ganó premio. Entonces, este libro fue un poco complicado porque decidimos hacerlo en tricotonomía. Uh-huh. Y las pruebas de color no daban, porque las pruebas de color te las sacan con los 4 colores. Uh-huh. Entonces, fue un reto muy importante de impresión poder hacerlo en 3 tintas. Buscamos que fuera un libro diferente, que te fijaras con el alma del objeto, no por su color o por su belleza artística, sino más bien dicho por lo que te dice el mismo objeto. Aquí usamos en este libro, está impreso realmente a 5 tintas, porque usamos un barniz y un naranja para las entradas de capítulo. Para los títulos tenemos el naranja y en las páginas tenemos un barniz a registro muy, muy suave, pero barniz de máquina. Y las fotos las imprimimos en tricotomía, que viene siendo un negro, un gris y un color mostaza. Y aquí lo que buscamos fueron, literal, objetos que todo mexicano tenga. Está dividido en las diferentes partes de casa. Aquí tenemos la parte de la cocina, y viene o la explicación de dónde viene el objeto o el uso del objeto, y en muchas veces viene algún remedio o viene alguna receta, y casi todos traen algún refrán. Y pues muchos de estos objetos ya hoy en día se encuentran un poco en desuso, pero no quisimos quitarlos para pues, que se queden en la memoria de todos los mexicanos. No todo el mundo tiene una churrera en su casa, pero es un objeto que no pueden faltar unos churritos. Las coladeras, no hay casa que no haya una coladera o un comal, ya sea de metal o de barro. Y buscamos, ahora sí que buscamos realmente objetos que no fueran nuevos, que fueran usados, que tuvieran, como dice el libro, cierta alma. Un exprimidor de limones, toda casa tiene un exprimidor de limones. La flanera, una jarra de, bueno, pues estas ya dejan de existir porque ya no se consume el pulque, pero tenemos las jarras pulqueras o las jícaras lacadas, que al final del día estas son divinas a todo color, pero queríamos que viera la gente el trabajo que viene detrás de cada uno de estos objetos. El metate y el metlapil, un pocillo con la leche chorreada, y aquí fueron 4 escritores que estuvieron trabajando con nosotros: Edmundo Escamilla, Yuri de Gortari, Georgina Luna Parra y Esperanza Bustillo. Y el prólogo lo buscamos de Carlos Monsiváis, porque si alguien tenía objetos en su casa era él. Un jorongo, un zarape, y vemos como el barniz no viene en todas las páginas para que no se volviera monótono, sino que viene cada cierto número de páginas. Y aquí la tipografía que buscamos fue una tipografía con patines para resaltar mucho lo clásico que son muchos de estos objetos. Los exvotos, que si se pone uno a leer cada uno son muy divertidos. Te doy gracias, Virgen Santísima, pues siendo mi marido gente viajero, llegó de sorpresa y me encontró sola. O las veladoras, bueno, la jaula de pájaros, que yo creo que todo el mundo en algún momento hemos tenido nuestros canarios. Futbolito, que ya hoy en día ya no sé si los niños juegan matatenas, pero muy, muy de nuestra época, o de la matraca.
o La Resortera. Y nos fuimos a buscar en las diferentes casas de todos los que colaboramos. Estas fotos también son de Ignacio Urquiza y sus colaboradores. Y en las casas de todos un libro trae más o menos en la parte de edición al final como de 10 a 12 personas. O sea, todo el mundo en sus casas buscaba qué era lo que tenían y lo que no encontrábamos nos íbamos a buscarlo al mercado. Y los textos están hechos en donde pues explican la historia de cada uno como tal. Esto, por ejemplo, la trampa de Acamayas, pues no es algo que tengamos en todas las casas de México, pero es algo muy, muy interesante que lo tienen principalmente en los ríos en Veracruz. Y bueno, diferentes reflexiones y todos los libros que los tenemos sustentados con una muy buena bibliografía. La vainilla mexicana es el primer libro de gastronomía en el que estuvimos trabajando. Realmente a mí desde que conocí la vainilla fue porque me dieron un mazo de vainilla, así como el de la portada, y fue lo que me cautivó la vainilla y se me quedó grabada en la mente y en el olfato. Entonces fue la razón por la que pensamos que la portada fuera precisamente este mazo de vainilla, de vainas de vainilla. Las guardas, nos las diseñó Pineda Cobalín, en donde se aprovechó este diseño para que hicieran vestuarios de ellos, ponchos, jorongos. Y esta flor también nos las diseñaron los de Pineda Cobalín, en donde es el elemento que se usaba para las corbatas. Y quisimos aprovechar y se pusieron también en los folios. En este libro escogimos el verde porque aunque todo el mundo relaciona la vainilla con blanco o color crema, el color de la vaina de vainilla en crudo es color verde, de este tono. Y este libro lo que nos habla es un poco la historia de dónde viene la vainilla, siendo endémica de México, de la zona del Totonacapan, en donde tuvimos la suerte de conocer a todas estas personas alrededor de toda la cultura de la vainilla. Nosotros estamos presentes en todas las sesiones de foto y no nada más estamos como mirones, sino también colaboramos de alguna forma. Aquí nos enseñaron cómo se hacía todo el proceso para obtener las vainas de vainilla y estuvimos colaborando con mucho cuidado para no ir a maltratar las flores, cómo hacer ahora sí que la polinización manual, que ya hoy en día es muy característica, y todo el proceso de producción, estuvimos ahí en contacto. Y no nada más en la producción. Este libro, además de tener una buena introducción de dónde viene, cómo se cuida, cómo se cultiva, de toda la historia, está dividido en 3 partes la sección de recetas. Recetas de origen totonaca, que tuvimos la fortuna de conocer estas maravillas de mujeres, que se les conocen como cocineras de humo, porque viven en cocinas llenas de humo, en donde nos enseñaron a cocinar, hasta nos enseñaron cómo se usaba el metate. Trabajo un poco difícil. Y lo interesante de los libros de gastronomía es que tenemos el gusto de probar el 95% de los platillos que vemos fotografiados. Sí, una política que tenemos en Ámbar es que para empezar, lo que vemos en la foto, si nosotros cocinamos, así nos deben de quedar. No se mete mucho estilismo de alimentos falso y que no haya desperdicio. Es muy importante que, como nos hemos dedicado mucho a ayudar a fundaciones que dan de comer a niños de escasos recursos, sí buscamos que no haya desperdicio de comida. Luego viene una sección de recetas tradicionales, no son de ningún chef en especial. En todas las casas hay un flan, hay un arroz con leche, un helado de vainilla, pero no es de un chef como tal. En este libro nos compartió las recetas el chef Ricardo Muñoz Zurita, que es experto en gastronomía mexicana. Y luego la última parte del libro son recetas de autor de diferentes chefs con renombre que nos compartieron, no nada más recetas dulces, sino también saladas, porque la vainilla es un potenciador de sabores. Richard Sandoval, Patricia Quintana, Mónica Patiño, Margarita Carrillo de Salinas, Josefina Santa Cruz.
Y como verán, hay muchas recetas saladas que son de verdad suculentas. Unos tamalitos. Y luego pues tenemos, por ejemplo, el cheesecake de vainilla de la chef Sonia Arias. ¿Quién te tomó las fotos? Las fotos son de Ignacio Urquiza, que es la verdad el maestro en gastronomía. Ya llevamos alrededor de 43 libros editados juntos. Y en su momento, en la compra del libro, lo hicimos con una empresa que se llama 20 Soles, y con la compra del libro regalábamos 2 vainas de vainilla que se pedían por medio de internet. Este libro, Identidad Zapoteca, la cocina de Abigail Mendoza Ruiz y sus hermanas, surgió porque tuve la fortuna de, para otro libro que se llama Remedios para Cuerpo y Alma, conocer a Abigail Mendoza, y me enamoré de su cocina, y más que de su cocina, de su persona y de toda su familia. Este es un libro que nos tomó un poco de tiempo hacerlo, pero fue fantástico porque vivimos la cultura zapoteca, el cómo viven. Nos invitaron a todas sus fiestas. Esta es una foto de Abigail con sus hermanas que siempre están cocinando juntas. Y nos fuimos, como digo, a todas sus fiestas. Nos invitaron a la boda de la sobrina, fuimos a la fiesta de la mayordomía. Y aquí lo que buscamos es, con el color, es buscar un color muy de ellos, muy siguiendo su esquema de sus tapetes, porque además de ser cocineras, también son hiladoras de tapetes de Teotitlán del Valle. Este libro, las fotos también son de Ignacio Urquiza, y realmente pudimos disfrutar en cómo cocinan. Y como lo dije en otros libros, toda la comida la probamos. Y por ejemplo, el mole negro lo hacen en fiestas, es muy especiales, o tienen el caldo de cuando es para funeral o para la fiesta de la Virgen. En general, casi todos los libros de Ámbar los tenemos en Gandhi, en Fondo de Cultura Económica, en Amazon, directamente en línea con nosotros, y en este caso el de Identidad Zapoteca también en librerías en Oaxaca. Y próximamente esperamos poder estar mandando libros a vender al extranjero. Este libro de Identidad Zapoteca lo tenemos en español y en inglés. Hay unos cuantos libros que son muy de cultura mexicana, los traducimos al inglés, que ahí lo que hacemos es cambio en la tinta negra para que salga al mismo tiempo la impresión. Aquí lo que tiene de color, aquí está impreso a 4 tintas, en donde el color, como color vino, es las palabras en zapoteco que nos hicieron favor las hermanas Mendoza en traducirnos. Esta es la fiesta del 5 de mayo, en donde siempre toman el tamal de chepil, el tamal de frijol, el mole zapoteco, y tienen la danza de la pluma. Y lo que es fascinante es ver la habilidad que tienen estas mujeres para poder cocinar en estas ollas gigantes, y dan de comer al pueblo entero en las fiestas. En la boda yo creo que hemos haber sido unas 400 personas, y todos comimos un mole negro. Y no nada más nos platican de la receta, nos platican de toda la tradición que conlleva el evento que se está celebrando. Los regalos, la pedida de novia. Entonces es adentrarnos a un mundo que, viviendo en la ciudad, poco contacto tenemos. Y cada región de México, eso es lo que es fascinante de nuestro país. Cada región tiene su propio sabor, su propia cultura. Y cada libro es una caja de Pandora. Tú piensas que va a ser algo sencillito, y cuando lo abres te das cuenta que es un mundo tan interesante y tan completo, que yo creo que si hiciéramos de cada libro podríamos hacer, yo creo que tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4 de la gran riqueza que tenemos en México. La famosa tlayuda, que la tlayuda no es el platillo de tlayuda con tasaje, el tlayuda es la tortilla grande, y ya se le agrega lo que cada uno quiere ponerle. Y los diferentes moles. Y las hermanas Mendoza tienen un restaurante que se llama Tlamanali, en donde también venden el libro, y en donde puedes degustar un poquito del rico sabor de esta gran cocinera, con además un alma linda y una sonrisa que te cautiva.
Bueno, este libro de México Celebra es parte de una colección de libros que hemos hecho junto con la imprenta SPI, en donde hemos buscado tradiciones y cultura popular mexicana. México Celebra nos habla de las diferentes celebraciones que tenemos pues en México. Con prólogo de José Iturriaga, nos adentramos en lo que son las diferentes fiestas. El texto es de Alejandro Rosas. Aquí tuvimos la suerte de ir a Chiapas a ver a los Parachicos, que es a finales de enero la fiesta, y nos vamos a largo de todo el año buscando las diferentes fiestas, la Candelaria, que tienes la Candelaria en Veracruz y la Calendaria en Xochimilco, cómo se manejan en los dos. Este es, por ejemplo, en Veracruz, en donde sacan la Virgen a pasear por el río. Tienes el carnaval, y cómo son todas las tradiciones y fiestas, cómo se viven, fiesta de carnaval. La Semana Santa, que tenemos la Semana Santa que se vive en diferentes lados, en San Luis Potosí, en San Miguel, en Los Coras, en San Miguel Allende, la quema de Judas, con los Coras, que aquí tengo que decir que yo no pude ir porque no permitían la entrada a las mujeres, tristemente. Hay pueblos en donde no dejan entrar, pero fue un triunfo el poder fotografiar estos grupos que muchas veces no dejan entrar con cámaras. La Feria de San Marcos. Estuvimos en Tehuantepec, en las velas del Istmo, en donde tenemos a todas las mujeres vestidas de tehuanas. Y ahí no puedes ir a la fiesta si no te vistes de tehuana. Tuvimos que todas vestirnos de tehuanas para poder estar en la fiesta. Es algo muy, muy bonito. Sí, es una fiesta que empieza a las 9 de la noche porque el vestido es de terciopelo, en mayo, en el Istmo de Tehuantepec. Se podrán imaginar lo que es. La fiesta de la Santa Cruz, Corpus, que la gran mayoría de nuestras fiestas están relacionadas con fiestas católicas, la Guelaguetza en Oaxaca, en Huamantla, los tapetes. No puede faltarnos la charrería con las Adelitas, 16 de septiembre, la fiesta de San Judas. Y aquí, al igual que con el libro de objetos, buscamos una tipografía que fuera clásica, ya que las fiestas son algo de tradición. Siempre buscamos que las tipografías que usemos vayan de acuerdo al tema. Si el tema es moderno, buscamos una tipografía moderna. Al final del día, en el texto buscamos tipografías que sean legibles, que no cueste trabajo la legibilidad del texto. Y en los títulos es en donde ya podemos jugarle un poquito más con tipografías más modernas. Esto es en Yucatán. Buscamos que todos los estados estuvieran representados lo más posible. Y no puede faltar la Virgen de Guadalupe, que es venerada por todo México. Y pues Navidad, las posadas. Y hay una fiesta muy interesante que es la fiesta del rábano en Oaxaca, que hacen esculturas con rábanos. Entonces tenemos fiestas que van muy locales a fiestas que se celebran en toda la República. Este libro también lo imprimimos en inglés y ha sido de los libros más vendidos de la editorial. Ya llevamos más o menos como 12,000 libros vendidos. Este libro es El taller del artista, en donde lo hicimos con la maestra Sara Aroeste y con Graciela García Bringas y el fotógrafo Fernando Cordero. Prólogo de Agustín Hernández, en donde vienen diferentes artistas plásticos mexicanos desde la ruptura, como Federico Silva, Joy Laville, Aceves Navarro, Manuel Felgueres, Ángela Gurría, que en su momento nos invitaron a entrar a sus espacios, nos invitaron a conocer en dónde crean, en dónde almacenaban sus sus cuadros, sus obras.
y no vemos como tal la obra del artista, sino su espacio, su entorno, como de Pedro Friedeberg, que esta es su sala, donde tienen sus obras en exposición o sus espacios donde habitan y trabajan. Este es el taller de Sebastián. El maestro Villalobos, el espacio de Gabriel Macotela, y cada uno nos recibió y nos dio una entrevista explicándonos su espacio. Magali Lara, Sergio Hernández, Javier Marín. Y al final del libro tenemos la semblanza de cada uno de los artistas. Las ideas surgen, pues muchas ideas vienen, o sea, aparecen de que alguien llegue y me dice, oye Adriana, tengo ganas de hacer un libro del taller del artista, como fue en el caso que Sararo y Graciela García Bringas me dijeron, oye, queremos hacer este libro. Bueno, pues perfecto, me enamoro del libro y digo, bueno, va. Hay otros proyectos en donde, por ejemplo, el de Identidad Zapoteca, tuve la suerte de conocer a Abigail Mendoza, que la conocí cuando hicimos el libro de Remedios para Cuerpo y Alma, y luego la volví a ver con el libro de México Celebra, y me regaló un librito chiquito que había editado de texto, y le dije, yo el día de mañana te voy a hacer un libro grande en donde tus recetas tengan una foto preciosa, porque el otro librito pues era de texto. Uh-huh. Y luego hay veces en donde nos ponemos a pensar en temas. Un día estaba yo literal baboseando, pensando en temas y dije, creo que no hay ningún libro de mitos y leyendas. Me pongo a investigar, voy a Gandhi, ahorita busco en Amazon, o al Péndulo, o a las diferentes librerías, y veo qué tanto hay del tema. Y dependiendo si hay mucho del tema o qué tipo de publicaciones hay del tema, es en donde nos enfocamos a tal libro. Y tenemos tenemos varios tipos de libros, el libro por encargo y el libro en donde nosotros invertimos en el libro. El libro por encargo, generalmente llegan y dicen, oye, quiero hacer un libro como el de la chef que les decía ahorita, del arte del balance, que ella ya sabía muy claro cómo quería ella su libro. Llega, nos los trae, se lo hacemos, se lo entregamos, y si quiere ella que le ayudemos a venderlo, le ayudamos a venderlo. Si ella no quiere que se venda, ya ella se encarga y los entregamos y es su problema, ¿no? Y hay otros libros en donde nosotros le invertimos, en donde apostamos al proyecto, buscamos socios por los proyectos. El de Identidad Zapoteca tengo 2 socias que entre las 3 pagamos el libro, y hay otros libros que buscamos de empresas, de corporativos, que de alguna forma den el libro. Tenemos también nosotros una rama de libros que son les llamamos libros de fundación. No quiere decir que sean mejor o de mejor calidad o menor calidad, simple y sencillamente en donde buscamos que todos los colaboradores den un precio muy especial, porque con estos libros lo que se hace es, se consiguen el patrocinio de diferentes empresas, se prevenden los libros. Y con el restante de los libros se venden y con eso se hace recaudación de fondos. Tenemos el caso de Comedor Santa María. Ahorita estamos en el proceso de hacer el 9º libro con ellos. Con la edición de estos libros dan de comer a los niños más pobres de México en los diferentes comedores. No es un único modo de recaudación de fondos, pero es un importante herramienta de recaudación. ¿No? Y estos son libros de cocinas en donde las mismas señoras cocinan sus recetas. O tenemos el del libro de golosinas, que fue para Asociación Gilberto, en donde cumplían 30 años de asociación y querían era un libro de festejo de aniversario, y por otro lado era de asociación de recaudación de fondos. El libro de futuro lo veo que va a seguir, por lo menos el tipo de libro que nosotros hacemos. No creo que vaya a desaparecer el libro, porque no es lo mismo agarrar un libro y abrirlo y hojearlo. No te puedo decir hablar mucho de revistas que va a pasar, porque no es un mercado en el que estoy. Sí te puedo decir que a nivel libro gastronómico, tengo una anécdota en donde
un amigo me dice, oye, ¿me prestas? Amigo de mucha confianza, porque no, pues no, ¿me prestas el PDF de tu libro? Sí, es que lo quiero guardar en el iPad, porque lo quiero bajar era el libro de Al Carbón, porque lo quiero bajar al carbón, al asador, a cocinar. Digo, oye, perfecto, ¿cuánto cuesta tu iPad? Perdón, Adriana, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuánto cuesta un iPad? No, pues son caros. Digo, el libro cuesta 700 pesos. Si el libro se te cae, se te mancha, se te incendia el libro en el asador, cuesta 700 pesos. El iPad cuesta mucho más. Entonces yo creo que en el tema gastronomía los libros no van a desaparecer porque la gente se está dando cuenta que es mucho mejor tener el libro junto al fuego que tener una computadora o un iPad, ¿no? Y los libros de arte, no es lo mismo ver una foto en un libro de arte que ver una foto en un Kindle o en un iPad, por más de buena resolución que tengas. Hay. A nivel novelas, sí va a haber un equilibrio bastante porque pues yo he de aceptar que yo he tenido que empezar a leer un poquito más en Kindle porque puedo agrandar el tipo de letra porque pues ya los ojitos empiezan a fallar. Pero no creo que, porque hay mucha gente que les gusta, no sé, si están de vacaciones, seguir tocando o estás en la playa y pues no te vas a llevar tu Kindle con el pleno rayo de sol y el agua a manejar el aparato. En diseño gráfico me han inspirado varias personas. Yo creo que una de las que más marcó huella fue Tulia Bassani, quien fue mi profesora y directora de tesis, en donde me impulsó a ser mejor en los límites, conmigo misma, en romper esos límites, en esas barreras. Mi jefe en la editorial, José Pablo Fernández Cueto, fue una inspiración, aunque él no fue diseñador, él estuvo en el mundo en el mundo editorial, y también me di cuenta que cómo puedes, o sea, el trabajar en los libros de una pasión, no tienes que ser diseñador ni nada, o sea, no tienes que ser nada para poderte apasionar por los libros. Y entonces a mí me inspiró, él es ingeniero y era fotógrafo, y entonces me inspiró mucho. Eso a nivel como que, o sea, de la gente que conocí directamente. Por otro lado, para mí siempre mi ídolo de diseño gráfico sí fue Vicente Rojo. Tuve suerte de conocerlo en el último proyecto, el Taller del Artista, en donde para mí era pues el gurú, y aparte eran de los que enseñaban y ahora sí pues, que te daba, no sé, como que te enseñaba lo que era el diseño gráfico, no sé cómo expresarlo, ¿no? Y ese es, pues bueno, a nivel aquí. Y luego cuando estuve en la maestría, pude conocer a muchos diseñadores extranjeros. También el que fue el director de la carrera, Alston Purvis, también me inspiró mucho. Me enseñó otra forma de ver el diseño, me enseñó otra forma de manejar la tipografía. Él es americano, pero él estudió en Holanda. Él estudió en Holanda la maestría, pero la carrera la estudió en Yale. Y él era profesor también en Holanda. Entonces él tenía la parte americana con la parte europea, ¿no? Y nos pudimos ir con él a conocer muchos talleres, estudios de diseñadores gráficos en Holanda, que también marcaron mucha huella en la forma en cómo diseño y en cómo trabajo. Yo creo que en general en el mundo se le ha dado más relevancia al hombre, no nada más en diseño, en general en todas las áreas se le da más, no sé si es por el tema de que las mismas mujeres nos hemos querido mantener un poquito atrás en cuestión de presumir nuestro trabajo y ser la cara, o también mucho por el tema de que pues ha sido una sociedad machista durante muchos años. Que luchen por sus sueños, que vean qué es lo que les gusta y que no es un mundo ni de hombres ni de mujeres, es un mundo de diseñadores. Y no importa realmente
ahora sí que si eres mujer, si eres hombre, realmente lo que vale la pena en el diseño es tu creatividad, eh, ser muy constante con lo que trabajas y ahora sí que aventurarte a hacer. No, si por cada vez que te dicen no se puede, te la crees, no vas a llegar a nada. El no ya lo tienes, nada más busca el sí. Hay que buscar el sí, exactamente. Entonces sí, o sea, y tener un sueño en algún momento, platicando con un fotógrafo con el que trabajo muy seguro, me dice, pues a mí si se me mete un libro a la cabeza, un tema a la cabeza, pues igual y me tardo 10 años en lograr el tema, pero voy a acabar haciéndolo. Entonces, es, es ser perseverante y ahora sí que como mujer, pues no dejar que te pongan barreras y no ponerte tú barreras, porque eso es muy importante como mujer, que nosotras mismas no nos pongamos barreras. Valemos por lo que somos adentro. ¿Qué me gusta de ser mujer? Pues todo. Me gusta que siento que somos sensibles, tenemos yo veo que tenemos una capacidad para hacer multitask tremenda. Yo no conozco hasta la fecha una mujer que no pueda hacer muchas cosas a la vez. No nada más a nivel laboral, a nivel profesional, porque cuántas mujeres, el ser mujer no quiere decir me caso y ya no vuelvo a trabajar, como antes se percibía. No, pues puedes tener tu familia, puedes casarte, puedes tener hijos, puedes trabajar sin desatender uno u otro. Y esa es una de las maravillas que yo creo que tenemos las mujeres, que somos multitask y somos sensibles a las necesidades y empáticas al entorno.